También crearon sus propias juntas de gobierno y algunas, como las de Buenos Aires y Caracas, se radicalizaron y pidieron la independencia. Fue la burguesía criolla, los descendientes de españoles nacidos en las colonias, la que empezó la lucha por su independencia, aprovechando que España estaba defendiendo la suya frente a los franceses. Buscaban, sobre todo, el poder político de los territorios, que estaba en manos de los peninsulares, y la libertad de comercio con otros países. ¡Viva la independencia! Un hacendado criollo, Simón Bolívar, que será después conocido por el Libertador, encabeza en Venezuela una sublevación que proclama la guerra a muerte a los españoles. Sus primeros éxitos incomodan tanto al Estado como a la burguesía española, que ven peligrar la fuente principal de sus ingresos. El rey manda desde España, en 1815, un ejército de 10.000 hombres que de momento consigue detener la insurrección. A pesar de la represión desatada por Fernando VII contra los liberales, una minoría urbana nutrida de intelectuales, comerciantes y una incipiente burguesía industrial continúa manteniendo vivo el espíritu liberal. La burguesía es consciente de que el gran mercado colonial lleva ya tiempo hundiéndose. Pretende reorientar su actividad hacia el mercado español y para eso necesita profundas reformas en el país. Unas reformas que solo los liberales podrían hacer. Descartes, Galileo, Voltaire, prohibidos en el país. Voltaire, porque ha contribuido al desarrollo del espíritu revolucionario en Francia, dice. Estarán de acuerdo conmigo, señores, en que España está en mala situación. Como gran maestre de la logia de Granada. Los liberales pasan a la clandestinidad y comienzan a conspirar para derribar a la monarquía absoluta y restablecer la Constitución. Como lugar de encuentro empiezan a utilizar por su carácter secreto las logias masónicas. La masonería acabará desempeñando un papel revolucionario y liberal que antes no tenía. Sí. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Muera el que así no lo sienta y lo sostenga! ¡Muera! España había salido de la guerra con un ejército desunido y sobredimensionado, especialmente en número de oficiales. Porque durante la contienda había surgido un ejército nuevo, el de la guerrilla, que al terminar la guerra se incorporó al tradicional. Con la restauración absolutista de Fernando VII, la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey, por otra el guerrillero, que está contra el monarca. La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde incorporados a los engranajes de las conspiraciones encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. En 1814, en Pamplona, se produce el primer pronunciamiento contra el rey. Lo encabeza el héroe guerrillero Francisco Espoz y Mina. Pero el golpe fracasa y él huye a Francia. Al año siguiente, en La Coruña, lo intenta otro héroe de la guerra, Juan Díaz Porlier. También fracasa y es fusilado. Tampoco lo consiguen y también son pasados por las armas el general Lacy en Barcelona y el coronel Vidal en Valencia. ¡Soldados! Venezuela y toda América os contemplan y esperan la paz. ¡Hija de la victoria! A partir de 1817, la situación en las colonias americanas vuelve a empeorar. La intransigencia de Fernando VII ante cualquier fórmula de autonomía enciende de nuevo la mecha de la independencia. Bolívar, el Libertador, ha reorganizado sus tropas y después de liberar Venezuela, atraviesa los Andes y vence a los realistas en la batalla de Boyacá, consiguiendo la independencia de Colombia. Simultáneamente,
Otro gran líder independentista, el argentino e hijo de españoles José San Martín, después de proclamar la independencia de Argentina, también ha cruzado los Andes y ha liberado Chile. Ya prácticamente solo queda por caer Perú, el gran centro del poder español en Sudamérica. En España se prepara un envío de tropas para hacer frente a los insurgentes. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Riego! El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de Las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. «Marchemos y yo el primero por la senda constitucional», fueron textualmente sus palabras. Riego, el primer militar que triunfa con un pronunciamiento, es homenajeado con un himno que lleva su nombre, el himno de Riego, que es declarado himno nacional. El himno a la ley. Soldados, soldados, la patria nos llama la ley. Juremos por ella vencer, a vencer, a vencer o a morir. Con la instauración de la monarquía liberal, se suspende el envío de tropas y el proceso de independencia en América se acelera. En América del Norte, en México, un militar realista, el criollo Agustín Iturbide, da un golpe de mano y proclama la independencia en el antiguo virreinato español. En América del Sur, la independencia se culmina en la decisiva batalla de Ayacucho, en Perú. Con la derrota de Ayacucho, queda liquidado el poder español en Sudamérica. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España pasa a ser, definitivamente, una nación de segundo orden. 6 meses después del pronunciamiento de Riego, las Cortes se reabren solemnemente con la presencia del rey Fernando VII, que jura públicamente la Constitución. Tiene la palabra el general Riego. Que el rey no tiene prerrogativas, sino deberes. Y aunque todo cambio encuentra resistencias, las Cortes harán saber al mundo que el verdadero valor y grandeza de un monarca consiste en el exacto cumplimiento de sus leyes. Después de restablecer todas las leyes aprobadas por las anteriores Cortes, los diputados continúan legislando para conseguir la unidad político-administrativa del país. Además, se reforma la enseñanza y se crean nuevas universidades. Se amnistía a los afrancesados. Se crea la Milicia Nacional para defender el régimen liberal. Se impone la autoridad civil sobre la eclesiástica. Se suprimen las órdenes monacales, una parte de cuyas propiedades pasa al Estado. Como reacción a estas medidas, la Iglesia comienza a distanciarse del liberalismo. ¡Silencio! ¡Silencio! La aplicación de las reformas discutidas en las Cortes provoca la escisión del bloque liberal en 2 grupos, los moderados y los exaltados. Para los moderados la revolución ya se había producido, y para los exaltados, el proceso revolucionario solo acababa de comenzar. Yo no veo la libertad como una vacante furiosa, recorriendo las calles entre hachas y alaridos. ¡Esto es intolerable! ¡Constitución o muerte! ¡Constitución o muerte! ¡Vivan las calles! Enfrentados a los 2 grupos de liberales están los realistas, también conocidos como los serviles, que defienden la autoridad absoluta del rey. ¡Esto va a acabar como el Rosario la Aurora!
La euforia política que se vive en las Cortes se extiende hasta los cafés de las ciudades, donde los liberales radicales se reúnen en las sociedades patrióticas, cuya función es propagar el liberalismo entre el pueblo. Una canción, el Trágala, se hace popular y recoge el entusiasmo del momento. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, 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 perro, trágala, 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 perro. Que cante el Trágala. Muy bien. Que lo cante. ¡Que dé un viva a la Constitución! Claro que lo va a dar. Aquí hay motivos para convencerle. Vamos, señores, dejen en paz a ese hombre, que no les hace ningún daño. Este hombre ni es un buen liberal, ni es un hombre de bien. Yo respondo por él. El final de la guerra no ha llevado, sin embargo, la paz definitiva a la España rural. Partidas de bandoleros, formadas por desertores o exguerrilleros, dificultan las comunicaciones de los pueblos y ciudades con sus continuos asaltos y robos. Háganme el favor de bajar, señores. De los casi 12 millones de españoles, más de la mitad trabajan y viven, malamente, de la agricultura. El campo, que había quedado arrasado por la guerra, padece más que las ciudades los efectos de la depresión económica que el país sufre desde el final de la contienda. Mientras los precios de los productos agrícolas bajan sin cesar, los arrendamientos de las tierras se mantienen y llevan a los campesinos a la miseria, y de paso, y en razón de su descontento, a la causa realista. En zonas rurales del norte de Castilla, en Navarra y Cataluña, comienzan a formarse partidas de realistas, partidarios de la monarquía tradicional, que se alzan en armas contra el poder liberal. Se echan al monte y allí vuelven a fabricar artesanalmente la pólvora que necesitan para hacer estallar una nueva guerra civil. Utilizan tácticas de la guerrilla y en algunos casos las partidas están mandadas por antiguos guerrilleros, como el cura Merino. Cuentan además con el apoyo de la Iglesia, que definitivamente ha roto con los liberales. Esos son los discípulos de Lutero y Calvino. Esos son los traidores a la religión y a nuestro rey. Esos son los que han perseguido a los realistas, a los reales, sometiéndolos a trabajos en las cárceles y robándoles sus bienes. Esos son los que quieren trastornar el orden y vivir como bestias. ¡No dejéis uno vivo! ¡Degolladlos a todos! Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823, España